A la verdad que a la iglesia entran diferentes tipos de personas, con diferentes necesidades. Algunos entran con una sonrisa por fuera, pero con la cabeza baja por dentro. Otros que llevan años cargando con un sentimiento de culpa. Otros que viven cargando y recordando un pecado del pasado. Siempre se llega con un tipo de necesidad. Para ese tipo de persona está el Salmo número 3. El que escribió este salmo no era un hombre perfecto, era un hombre quebrantado. Este salmo de David no nació en un palacio, nació en el desierto, no cuando había celebrado una victoria, sino cuando se encontraba huyendo por alguien que quería perseguirlo para matar. Y en medio de esa noche oscura nació este salmo con una de las verdades que aún sigue vigente para este tiempo. Es que Dios sigue levantando cabezas caídas. Dios te bendiga, yo soy el pastor Misael Amancio y bienvenido a la serie Salmos que transforman la vida. Y hoy vamos a estudiar a profundidad el Salmo número 3. Lo hemos titulado El Dios que levanta mi cabeza. El Dios que levanta tu cabeza. Y es que no importa lo que estés pasando, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos perdona, que nos restaura. Por eso vamos a conocer un poco el contexto histórico de este salmo, como base de introducción para poder conocer a profundidad en qué momento de la historia se encontraba David. Si vemos el encabezado del salmo, podemos darnos cuenta que dice que el salmo es de David y que lo escribió cuando huía delante de Absalón, su hijo. Quiero que analicemos un poquito este contexto. David cometió adulterio con Betsabé, una mujer casada con otra persona. Luego mandó a matar al esposo de esa persona. Aunque David se arrepintió, se humilló de corazón, Dios se lo perdonó, pero Natán, que era el profeta de aquel tiempo, anunció que habrían consecuencias graves. Y así se fueron cumpliendo unas tras otras. Primero se levantó uno de sus hijos y violó prácticamente a otra de sus hijas. Ese hijo se llamaba Amnón, que violó a una hija llamada Tamar. Luego se levantó otro hijo llamado Absalón y mató a Amnón en venganza por esta situación que había hecho. Luego ese mismo hijo Absalón roba el corazón del pueblo, la atención del pueblo y organiza una conspiración para matar a David y tumbarlo, hacerle como un golpe de estado, tumbarlo del reinado y él asumir el reinado. Eso hizo que entonces David tuviera que retirarse y abandonar Jerusalén y salir huyendo. Ahí podemos darnos cuenta que David no está huyendo por culpa de un enemigo extranjero. Está huyendo por la consecuencia de su propio pecado. Y esto cambia un poquito la mirada del salmo, la lectura de este salmo muy conocido, porque entendemos que cuando leemos y vemos que David está hablando de que sus enemigos se han levantado, entendemos que él es la víctima y que los enemigos son su culpable, pero no, es al revés. David es el culpable y los enemigos o las personas que están detrás de él son víctimas. ¿Por qué? Porque esto que él está viviendo es consecuencia de su pecado. El Salmo 3 tiene como género literario que pertenecen a los salmos de lamento individual. Y estos lamentos nos enseñan que los creyentes pueden llorar, pueden ir delante de la presencia de Dios y quebrantarse, pero también recibir esa consolación y esa fortaleza que solamente viene de Dios. Bien, ahora yo quiero que ustedes abran su Biblia, tomen lápiz y papel y vamos al estudio y a profundizar en este salmo, a ver qué enseñanza Dios puede tratar con cada uno de nosotros, qué aplicación. Quiero que vayan al libro de los Salmos, capítulo 3, del 1 al 8. Se lo estoy compartiendo aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah otra vez. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba.
No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. La salvación es de Jehová. Sobre su pueblo sea tu bendición. Selah. Y como ustedes pueden ver, David ya no era un joven pastor, no era aquel muchacho que venció a un gigante, ya era un rey que tenía bastante experiencia. Había gobernado a Israel durante muchos años. Sin embargo, después de su pecado con Betsabé y del asesinato contra Urías, el profeta Natán le dijo claramente cuáles eran las consecuencias que David tenía que pagar. Yo quiero que hablemos un poquito de esto porque esto tiene que ver con el contexto del salmo que estamos estudiando. Miren lo que le dice el profeta Natán a David en 2 de Samuel 12 del día 12 del 10 al 12, que iba a ser parte de su consecuencia. Fíjense lo que dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Wow. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Terrible esta palabra que Dios le declara a través del profeta Natán a David en consecuencia de su pecado. Por eso nos lleva esto al primer principio que quiero que quede grabado en usted. Tome nota y papel. El primer principio es: no juegues con el pecado. ¿Por qué? Sencillo, quiero compartirte esta frase. Mira lo que pasa con el pecado. El problema con el pecado es que siempre nos lleva más lejos de lo que queremos ir. Nos mantiene allí más tiempo de lo que queremos estar. Y número 3, nos cuesta mucho más de lo que queremos pagar. ¿Entendió? El pecado nos lleva más lejos de lo que queremos ir. Nos mantiene allí más tiempo de lo que queremos estar y nos cuesta mucho más de lo que queremos pagar. No hay un día en la vida de David después de haber cometido ese pecado en el que él no se arrepintiera de lo que había hecho. Porque ese pecado le costó mucho. La tuvo que pagar muy caro. Lamentablemente, la paz se apartó de la casa de David. David no supo lo que era tener paz en su casa en mucho tiempo. En muchos años David no pudo descansar tranquilo porque siempre hubo un conflicto en su casa, en el palacio donde él estaba. No pudo tener armonía por la situación en la que estaba viviendo, debido a su mala decisión del pecado. Entonces, ¿Dios perdona los pecados? Sí, pero las consecuencias se pagan. Por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y también declara en el libro de Gálatas: nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Qué lamentable fue esta situación para con David. Así que no juguemos con el pecado. Volviendo al Salmo, Absalón se hace de un ejército para ir en contra de David, y David, ya cansado de los pleitos, para que no se formara una guerra civil en su pueblo y no se derramara más ya sangre inocente, decide salir del palacio y huir. Ya su hijo lo tenía amenazado, y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, David empieza a escribir este Salmo 3. Quizás estaba en un lugar escondido mientras huía de su hijo, y ahí pues se inspiró a escribir este salmo, que es una oración realmente que él le hace a Dios. Es un clamor que eleva a Dios en medio de su angustia. Bien, ahora vamos a estudiar versículo por versículo este salmo. Yo quiero que usted me siga ahí donde está. Fíjense, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son
los que se levantan contra mí. Lo primero que yo quiero que usted vea aquí es que David no se queja contra Dios. No, David se queja delante de Dios. David se queja en Dios. Esto es lo que quiere decir que David no le está reclamando a Dios por las cosas que están pasando. David está expresando su queja delante de Dios. Está expresando sus sentimientos, su tristeza, su agonía. No le está exigiendo nada a Dios porque él sabe que ha sido el culpable. Él se siente indignado por lo que está pasando. Como la cantidad de enemigos que están conspirando en contra del rey y que lo que un día lo amaban ahora lo odian. Qué terrible es esto cuando hay personas que un día te aman y al otro día no quieren saber de ti. De pasar al ser el rey más querido a ser el rey más odiado. Esto trajo mucho dolor a la vida de David. Fue muy difícil el proceso que tuvo que pasar. Dice aquí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. A lo que se está refiriendo no es la salvación eterna. Este tipo de salvación se refiere es que David va a vivir como un fugitivo. No va a haber una victoria, ya no tendrá más victoria. Ya no volverá a levantarse su reinado. Ya va a perecer, se va a destruir. Y yo le voy a decir algo. Nosotros ahora estamos conociendo el final de la historia. Sabemos que David no se queda así, pero en ese momento David pensaba que iba a perecer. David pensaba que iba a morir. David pensaba que ya se había acabado su reinado, porque eso es lo que pasa cuando nosotros estamos pasando por una prueba, por una tempestad grande, dolorosa, fuerte, que pensamos que no vamos a vivir, que no vamos a salir de aquí victoriosos, que pensamos que no vamos a salir de aquí, aleluya, que Dios no nos va a levantar. Y eso era lo que estaba pensando David. Pero hay algo que hizo David y eso es lo que quiero aconsejarte como segundo principio. Primero te dije que no jugaras con el pecado. Segundo, David oró a Dios. David clamó delante de la presencia de Dios. David está aquí orándole a Dios porque ya él se había cansado de hacer todo lo que humanamente era posible. Ya estaba huyendo, ya no tenía otra escapatoria. Ya todo el mundo le estaba amenazando de muerte. Ya le habían dicho, no vas a salir vivo de esto. Te prometo que vas a morir. Te prometo que no me cansaré de seguirte hasta que no te mueras. Cuando alguien te declara la muerte y te dice que vas a morir, cualquiera dice, hasta aquí llegué. Ya al David no tener otra opción, entonces decidió clamar a Dios. Y lo segundo es que después de esto, mire lo que pasa. Mire qué hermoso es esto. Luego de que dice que no hay para él salvación en Dios, o sea, ora a Dios, clama a Dios, ocurre esto. Selat. Selat. Hubo un Selat. Esa palabra tiene un gran significado en los escritos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Selat, estamos hablando de hacer silencio, de hacer una pausa. Y en el libro de los Salmos, la palabra Selat aparece 71 veces. Es increíble, David aquí hace silencio. David aquí hace una pausa. Y en muchas ocasiones, la palabra de Dios se nos manda a estar quietos. Dice la palabra de Dios en Salmo 46, 10 y 11, estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿A cuántos Dios no le ha dicho, date tranquilo, porque yo estoy al mando de todo esto? Y nosotros a veces estamos tan desesperados y angustiados que no dejamos que Dios haga su obra. Y a veces con nuestra desesperación estropeamos la obra de Dios. Por eso Dios tiene que a veces hacer un selat en nuestra vida, hacer una pausa. Y nosotros tenemos que aprender en la oración y en la intercesión y en la comunicación con Dios, a hacer silencio. Porque hay momentos donde Dios no nos va a mandar a pelear. Simplemente nos va a decir, estén tranquilos, que yo voy a trabajar. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Este versículo es el centro del salmo, de este salmo poderoso. David declara
3 cosas en medio de la tristeza. Miren, yo puedo darme cuenta de algo aquí con David, y es que ya Dios comienza a hacer una transformación en la vida de David. David empieza orando con miedo. David empieza orando con preocupación, pero mientras ora, guarda silencio. Dios comienza a hacer una obra en David. Dios comienza a darle esperanza. Dios comienza a darle paz. Y fíjense la declaración que David hace en medio de una persecución tan grande como esta. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Óigame, a pesar de que David estaba siendo perseguido, a pesar de que tenía muchos enemigos que pudieran estar alrededor de él declaraba que alrededor de él también estaba el ángel de Jehová, que alrededor de él estaba Jehová, que lo cuidaba y que lo protegía. Es increíble cómo él pudo encontrar la protección de Dios en medio de una persecución. Wow, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestro escudo alrededor. Jehová es el que levanta la cabeza. Óigame, primero dice, mas tú eres mi escudo alrededor de mí. Primera declaración. Mi gloria es la segunda declaración. Ya David había perdido la gloria humana. Ya no eres el rey admirado y alabado. Mas sin embargo, él declaraba, tú eres mi gloria. Y es que a veces el mundo nos quita el honor, nos puede quitar la fama, nos puede quitar la gloria. Un día el mundo nos puede alabar y otro día nos puede odiar. Un día la gente nos puede exaltar y otro día la gente nos quiere derribar. Y es increíble que Dios siempre nos devuelve el honor, nos devuelve la gloria. Y es que aquel que se humilla será exaltado. Fíjate cómo David hace una declaración poderosa. Tú eres mi gloria. Puede hacer que el mundo no me admire, no me quiera, que mi familia no me ame, pero tú eres mi gloria. Tú me amas. Tú eres mi honor. Y por último dice, y el que levanta mi cabeza. Fíjense, este es el centro de este salmo y de este estudio bíblico que nosotros tenemos hoy. Dios es el que levanta nuestra cabeza. Dios es el que levanta tu cabeza. Dios es el que te devuelve el honor. La culpa quiere avergonzarte, pero Dios levanta la cabeza y te dice, tú eres mi hijo. Fíjense, David está ahí por su pecado, fugitivo. Su pecado le ha hecho agachar la cabeza. Su error le ha hecho llenarse de culpa. Un sentimiento de dolor, de rechazo. ¿A cuánto el pecado no nos ha hecho agachar la cabeza en algún momento? Donde no tenemos ni siquiera el honor de querer levantar la cabeza. ¿Cuántos no se han sentido, y perdonen la expresión, como una basura cuando pecamos? Porque si tú pecas y no hay remordimiento en ti, entonces hay problema. Un corazón arrepentido tiene que dolerle cuando le peca a Dios, cuando le falla a Dios. Pero aún así, Dios levanta tu cabeza. Dios te levanta nuevamente. Dios te da identidad, porque es que el pecado no te define. Tu pecado no te define. Levántate. Entonces fíjate cómo David sigue diciendo aquí. Vamos allá, hermanos. Como David sigue diciendo, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Esto es otra verdad aquí. ¿Cuántas personas no quieren y me han pedido a mí que ore por ellos? A veces van muchísimos hermanos a la iglesia. Pastor, ore por mí. Pastor, presénteme esto en oración. Pastor, ore por mi suegra. Pastor, ore por mi hijo. Pastor, ore por tal cosa. Pero yo te voy a decir algo importantísimo aquí. Pedir para que el pastor ore por ti es maravilloso. La iglesia se puede unir en cadena. Los líderes pueden orar. Pero hasta que tu voz no clame a Dios, de nada sirve. Hasta que tú no te encierres con Dios y ore y clame a Dios, no sirve de nada que oremos por ti. Por eso es que dice la palabra aquí que él clamó con su voz. Él le oró a Dios. Él no solo esperó que otros clamaran por él, que otros intercedieran por él. Él clamó a Dios. Que Dios escuche la voz de tu clamor, porque Dios no puede responder cuando no hay clamor. Cuando no hay oración, ¿a qué responder? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios y clamaste?
Fíjate que después que David clamó a Jehová, entonces dice, y él me respondió desde su monte santo. Y Dios, después de eso, obró. Fíjate lo tanto que obró esto. El versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Miren lo que pasa ahí. A veces Dios nos responde como esperamos, pero Dios le dio paz en medio de la tormenta y de la persecución. David pudo dormir. ¿Hace cuánto tendría David que no dormía? Sabrá Dios que tendría meses que David no dormía tranquilo, porque no sabía si lo iban a matar. Sin embargo, fíjense cómo aquí dice David, declara que se acostó y que durmió y descansó y despertó tranquilo, porque él sabía que Jehová lo sustentaban. Oye bien, a veces los problemas van a seguir ahí. Los enemigos van a seguir detrás de ti, levantando calumnia y queriendo hacer cosas en contra tuya. Pero ¿sabes qué? Dios te va a dar una paz cuando clames a Él, cuando vengas delante de su presencia. Una paz que solo Él puede dar. Esa paz que solo Él te dará para que puedas descansar, para que puedas dormir tranquilo y puedas levantarte en paz. Y seguimos viendo el cambio y la transformación de David. Ya David aquí encuentra paz. Y aquí entonces se activa su fe. ¡Wow! Es increíble. Miren cómo David comienza a declarar en esta oración. Ya no es el David de aquí, el tímido. Ya ahora es el David, el valiente aquí, que dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Ya David había encontrado un valor y una valentía increíble en su vida, porque Dios le había transformado. Wow, gloria a Dios. Dios es poderoso. Y es que la oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración no quitó el problema. David todavía seguía siendo perseguido. La oración cambió la actitud de David ante el problema. Y es que a veces vamos delante de Dios para que cambie la circunstancia, cuando Él ha colocado esa circunstancia para cambiarnos para nosotros. Ahora David se vuelve como un guerrero, como un valiente, y comienza a declarar y dice, levántate Jehová y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos los quebrantaste. Aleluya. Ese David que estaba cabizbajo, angustiado, que se sentía lleno de culpa, triste, ahora está lleno de fe, de valor. Encontró valor en la presencia de Dios. Encontró valor en la oración. Dios cambió su actitud. Dios transformó su vida. Esto es un salmo que transforma la vida, que transforma nuestra forma de ver la vida. Es que no importa la tormenta que estemos atravesando, David, gloria a Jesús, nos enseña a través de ese salmo que la oración puede cambiar las cosas. Fíjate que él habla aquí de que los enemigos serán heridos en la mejilla y que va a quebrar a los dientes. Esto no está diciendo que Dios literalmente va a dar golpes. Aleluya. Sino que cuando habla de eso es de humillar, de que Dios va a humillar a sus enemigos y que le va a quitar el poder que tienen. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la victoria? Siempre. ¿Cuántas veces Dios te ha tirado en el suelo? Nunca, porque Dios te levanta. Por eso es el salmo. Es el Dios que levanta tu cabeza. No te dejará en el suelo. Y fíjate cómo dice aquí, la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición. Fíjate la forma en la que termina este salmo. Esto es poderoso, la forma en la que este salmo termina. Gloria a Dios. David termina reconociendo que la victoria viene ¿de quién? De Dios. ¿Cómo deben de terminar nuestras oraciones? Quizá pueden empezar con miedo, culpa y preocupaciones, pero deben de terminar como está aquí. Quizá empiezas orando para que Dios derribe a tus enemigos, pero termina bendiciendo a tus enemigos. Aquel que no termina, gloria a Jesús, bendiciendo a sus enemigos, debe volver a orar. Porque aunque tú empieces maldiciendo, debe de terminar bendiciendo. Porque Dios cambia nuestra forma de ver las vidas. Muchas veces oramos para que Dios haga justicia. Gloria a Jesús. Pero la respuesta de Dios, ¿sabe qué? Es sacarnos de la ira, del enojo, del rencor, del resentimiento que hay en nuestro corazón. Ya David no tenía ningún tipo de rencor ni de resentimiento hacia Absalón y sus enemigos. Porque David dice, bendice Jehová a tu pueblo. Bendice a Jehová. Si después de orar eres incapaz de bendecir a tus enemigos, sigue orando.
si cuando oras recuerdas de una persona que te dañó, o de algún esposo que te engañó, o de un jefe que te maltrató, sigue orando. Porque la oración que cambia todo es la oración que te cambia a ti y que te cambia a mí. Damos gloria a Dios por este tiempo tan especial que hemos tenido en la presencia de Dios y en este estudio bíblico. El Dios que levanta mi cabeza. Y Dios sigue levantando cabeza. Dios sigue sacando del suelo a muchas personas que están caídas. Dios es el Dios que levanta las cabezas caídas, que restaura lo que se perdió. Pero primero quiere hacer un cambio y una transformación en tu vida. Y yo espero que este salmo haya sido de bendición a tu vida y a tu familia. Por favor, comenta qué de tanta experiencia ha sido este salmo para ti. Coméntame, por favor, lo que ha sido de bendición. Y comparte, por favor, este contenido con otras personas, porque seguiremos hablando y estudiando la palabra de Dios y de esta serie de salmos que transforman nuestras vidas. Dios te bendiga y será hasta el próximo capítulo.